21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe. Muy buenas tardes de mi parte. Quiero saludar a todos ustedes aquí, a todos los conferencistas, a todos los participantes de esta conferencia tan interesante y a todos los alumnos de esta universidad. Quiero dar las gracias sobre todo al profesor Sören Brinkmann para la iniciativa. Ya todo el mundo sabe que nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero de este modo podemos compartir también cosas de nuestra vida profesional. Y a la vez quiero felicitar a la Universidad del Norte para esta serie de conferencias y la Cátedra Europea, que me parece una idea espléndida para reflexionar sobre lo que es el puente entre Europa y Latinoamérica y que todo esto implica para las relaciones entre estos dos continentes tan importantes. Tengo el honor de hablar sobre Hamburgo y Europa, sobre los retos del presente y del futuro, y quiero empezar con una breve presentación de Hamburgo. Hamburgo es una ciudad muy pequeña en el norte, como se ve, de Alemania. Perdón. En el norte de Alemania, con una población de 1,8 millones de habitantes. Es la ciudad segunda más grande de Alemania y es un centro económico y cultural en el norte de Alemania. Ya se ha dicho que está fuertemente marcado por la tradición como puerto. Hay otras tradiciones que se encuentran en Hamburgo que no puedo profundizar en este momento. Quiero destacar unos cuantos para explicarles un poco de qué va Hamburgo. Y son tres cosas que quiero mencionar aquí. Es la tradición internacional, republicana y mercantil. Lo que se ve aquí es un estatua del liberador Simón Bolívar, ya mencionado por Paola Amadei, y se encuentra en una de las salas más centrales del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque fue un regalo de los cónsules generales en el año 1923 para conmemorar la liberación de muchos países de Latinoamérica. Pero ¿cuál es la relación entre Hamburgo y estos países? Y ahí se ve estas tres tradiciones que hay en Hamburgo. Es la tradición internacional, es decir, a través de los negocios que se tenía en esta época ya con Latinoamérica, se ha estado en un contacto muy estrecho con Latinoamérica. Y se tenía muchos intereses mercantiles. A la vez, era un empuje bastante republicano y por eso se ha empezado a promocionar, a ayudar y a apoyar el movimiento en Latinoamérica. Eso tenía una razón mercantil a la vez, porque como todos no se tenía, había en esta época el monopolio
del Estado español, y eso no era bueno para los negocios de los hamburgueses, y por eso había un interés muy profundo mercantil de pasar de este monopolio a un comercio directo entre Hamburgo y Latinoamérica. Y por eso vemos ahora mismo esta estatua y que es una que nos acuerde de esta relación tan estrecha. Pero no solamente una relación antigua, histórica, sino es una situación actual. En preparación de esta charla he hablado con los representantes de nuestro puerto y me han dicho que hay 7 líneas que conectan Hamburgo directamente con Colombia. Unos de ellos pasan por Barranquilla también, y me han dicho, y eso es lo interesante, que hay en el último año un aumento de un 85% de contenedores que han pasado de Hamburgo a Barranquilla. Y eso me parece enorme y subraya este desarrollo tan positivo en las relaciones. Pues tengo aquí unos datos sobre la economía alemana de Hamburgo, que es el PIB, que está 110 millardes, que es aproximadamente un 3,5% del BIP de Alemania. La estructura del empleo es bastante típico para una ciudad alemana, con un 87% de empleo en el sector de servicios y un 13% en el empleo del sector industrial. Y los sectores industriales más importantes son los sectores marítimos y de la construcción naval. La aviación es un sitio un sitio de los más grandes del mundo de la construcción de aviones a través de Airbus. Medios y tecnologías de información son bastante fuertes en Hamburgo, y, por cierto, el turismo tiene un papel cada vez más importante. Interesante es, bueno, siendo tan pequeño, hay que mencionar también que hay la área metropolitana de Hamburgo, que consiste que engloba un 5,2 millones de habitantes y cubre gran parte de regiones vecinos, y es interesante que casi media millón de personas se desplazan cada día para entrar en Hamburgo y trabajar en Hamburgo. Pues, como estamos hablando de retos, me parece justo de mencionar uno de los retos más importantes que Hamburgo ve por este momento. Como ciudad puerto y centro mercantil, siempre es una cuestión bastante importante cómo se puede desarrollar el puerto y cómo se puede promocionar la mercancía. A la vez, Hamburgo es una ciudad que crece. Y eso no es normal en Europa, donde tenemos un desarrollo demográfico negativo. Y por eso, bueno, se prevé que Hamburgo pasará por 2 millones en muy pocos años, y por eso es la cuestión cómo se puede organizar el crecimiento de la ciudad. A la vez, no es una ciudad solamente de puerto, sino una metrópolis de ciencia, es otra prioridad que tenemos por el momento, y eso quiere decir, nos preguntamos cómo podemos establecer centros científicos de excelencia. A la vez, y eso va junto con el puerto, Hamburgo es una plataforma de transporte, un nudo logístico, y por eso nos preguntamos cómo se puede invertir en redes futuros de transporte. Y al final, que tiene relación con el resto de los temas, nos entendemos como una ciudad digital
Y por ello nos preguntamos cómo se puede introducir innovaciones digitales en la vida urbana cotidiana. Y eso quiere decir tanto en la administración, en las redes de transporte, en la ciencia. Niels Vika va a hablar cómo se puede introducir este tipo de innovación en el puerto. O sea, es una cuestión, una pregunta que nos ocupa en muchos campos. Pues pasamos al sistema político de Hamburgo, que es un poco distinto a otras ciudades. Porque Hamburgo es a la vez una ciudad y una región. Y eso quiere decir que es un estado federal y a la vez una ciudad. O sea, son los dos niveles en una entidad. Y como en todos los estados federales de Alemania hay un parlamento regional, si se traduce el título se llama la ciudadanía, y este parlamento elige al primer alcalde. El primer alcalde, a su vez, es el presidente del gobierno regional, que se llama Senado. Y el Senado consiste del presidente y de 5 senadoras y senadores encargados de ministerios distintos, es decir, Hacienda, Interior, Medio Ambiente, etcétera, económicas, etcétera. Aquí se ve la estructura de Alemania a nivel federal. Tenemos 16 estados federales, uno de ellos es Hamburgo, y lo interesante es que es un federalismo bastante fuerte. Es decir, el federalismo consiste en que todos estos estados regionales, estados federales, tienen propias competencias legislativas. Por ejemplo, en materias de educación, universidades, cultura, etc. A la vez, y esa es muy importante para el funcionamiento de la administración pública en Alemania, hay un federalismo administrativo. Quiere decir que casi en general toda la administración pública se ejerce al nivel regional, es decir, en los estados federales y organizado por los estados federales. Y al final es muy importante que por las competencias legislativas y también por las experiencias de administración, los Länder, los estados federales, tienen un derecho a participar al nivel nacional y lo hacen a través del Bundesrat, que es la Cámara Alta del Parlamento alemán. Pues se nota ya aquí que hay un papel bastante fuerte ya de los estados federales y también del Estado federal, del Estado Ciudad Hamburgo. Y eso no termina al nivel nacional, sino tiene también una importancia para la relación con la Unión Europea. Quiero hablar en cuanto a la Unión Europea de un constitucionalismo multiniveles. Y eso quiere decir que también al nivel europeo las regiones y de ellos los Länder, los estados federales forman parte, tienen un papel, tienen un derecho a participar. Queda claro que los estados nacionales constituyen la Unión Europea a través de tratados, los tratados que constituyen el derecho primario, como decimos en el derecho comunitario. Y a través de estos tratados, los Estados miembros atribuyen competencias legislativas al nivel europeo y dan a la Unión Europea un derecho
de establecer legislación a sí misma. Y eso es lo importante de la Unión Europea. Si se habla de la Unión Europea como una organización internacional, no es tan correcto, porque es una organización supranacional. ¿Y por qué? Porque tiene este derecho de tener legislación a sí misma. Ahora bien, se puede imaginar que este tipo de legislación puede tener un impacto al nivel regional de los Länder, de los estados federales en Alemania, con su propia capacidad legislativa. Y por eso es importante que los Länder también participan en este proceso constitucional. Y lo hacen a través de las instituciones que tienen a su disposición. Lo que vemos aquí es el triángulo de órganos de la Unión Europea, que es el Consejo de Ministros que es la representación de los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea, y el Parlamento Europeo. Estos dos son los órganos legislativos al nivel europeo, y ahí abajo tenemos la Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo de la Unión Europea. Y Hamburgo, como ciudad-estado, como los demás estados federales en Alemania, tiene la posibilidad de participar en las decisiones del Consejo de Ministros a través del Bundesrat, en el Parlamento a través de los diputados de Hamburgo, y con la Comisión Europea a través del Hanse Office, que es la representación que tenemos en Bruselas. Pues eso es brevemente una idea cómo funciona la participación de Hamburgo como ciudad-estado al nivel europeo. Y esta imagen no puedo esconder porque es recién y es un símbolo de la actitud a Europa, es decir, que Hamburgo se considera como la ciudad más europeísta de todos los estados federales que tenemos en Hamburgo, y se ve aquí que hemos invitado a este señor que es el presidente de la Comisión Europea, bastante importante en Europa, para el 2 de marzo, para el banquete que tenemos desde 1356. Se llama Matemahl y es un banquete bastante prestigioso, y es para destacar la importancia de Europa. El otro señor es el antiguo ministro exterior, también conocido en el mundo, Joschka Fischer. Bueno, quiero hablar ahora de los beneficios que Hamburgo tiene de la integración europea. Y el primer beneficio que quiero mencionar son los beneficios de las ampliaciones de la Unión Europea. Porque tras estas ampliaciones, Hamburgo ha reganado sus conexiones con el hinterland tradicional. Eso era ya bastante evidente a través de la ampliación en 1995 por Suecia, Finlandia y Austria, y en el 2004 la ampliación por Estonia, Lituania, Polonia y la República Checa, Eslovaquia, Hungría y Eslovenia era aún más evidente. Y se puede ver esto aquí, es esta parte. No hay. ¿Quieres leerlo? Ahí, vale. Pues ahora se ve. Bueno, la primera ampliación es esta. Son estos estados del mar Báltico. Aquí está Hamburgo, ¿no? Y luego esta ampliación. Y se puede mencionar también Rumania y
y Bulgaria, que también forman parte de este proceso. Eso era en el 2007. ¿Y por qué es tan importante? Se puede ver claramente si echa un vistazo a los flujos de los bienes. Aquí se ve las conexiones que tenemos, que son las conexiones feeder, que son las conexiones de breve distancias. Y se ve claramente que Finlandia, Suecia, forma parte de esto, y Estonia, Letonia, Lituania y Polonia. O sea, todos los estados alrededor del mar Báltico. Y aún más interesante son las conexiones ferroviarias cada semana que tenemos, porque se ve claramente que en esta parte, que forma parte del sector de los países que han entrado en el 2004 o en 2007, es bastante fuerte. Aquí, República Checa, con 181 conexiones cada semana, no se puede imaginar. O Eslovaquia, bueno, es muchísimo. Pasamos a otro beneficio, que es el mercado único, la unión aduanera y la unión monetaria. La Unión Europea forma un mercado único, que quiere decir que se trata todo negocio como un negocio interno, sin fronteras. Y eso se aplica tanto al comercio con mercancías como a la libre circulación de personas, de servicios y de capitales. A la vez, la Unión Europea es una unión aduanera, es decir, no hay fronteras internas en todo el ámbito de Europa, sino hay solamente fronteras exteriores comunes. Y eso facilita mucho todo el tráfico, toda la circulación de bienes y de personas en esta margen. Y luego, 19 miembros de la Unión Europea han adoptado el euro como moneda única. Y eso también es una gran ventaja, porque de este modo en negocios no se lleva el riesgo del valor. Y eso se puede ver claramente si se echa un vistazo a las cifras de comercio que tenemos. Se ve aquí las cifras del 2017 y hay que compararlo. Aquí tengo las cifras de Europa y luego tengo las cifras del resto del mundo. Y aquí se ve con los Estados miembros de la Unión Europea es un 26,5 millardas de euros. Es tremendamente mucho. Y de ello los Estados euros un 17,7 o 0,8 millardes de euros. También es tremendo. Y aquí se ve Francia, solamente Francia, que es el partener más grande, tiene 10 millardes, tiene 10 millardes de exportaciones de Hamburgo. Eso se debe a la industria de aviación de Airbus, claramente, porque muchas partes cuentan como exportación. Lo interesante es si se echa un vistazo a las cifras del resto del mundo. Por ejemplo, a los Estados Unidos o a China, que es mucho menos que lo que hemos visto antes. O sea, aquí Estados Unidos con un 4,4 millardas de euros y China con casi 6 millardas de euros y voy detrás. Si se compara estas cifras con las cifras europeas, la diferencia es tremenda.
interesante es que el Reino Unido está aquí con 3 millardas. Hay que tener esto en cuenta porque al final estamos hablando un poco de Brexit, si nos da tiempo. Pues otra política que quiero mencionar es la política de transportes. Claro, hemos hablado del puerto, hemos hablado de mercancía. El transporte es muy importante en este sentido. Y la Unión Europea lleva a cabo una política de transporte para garantizar la movilidad de personas y bienes, claro. Y para cumplir con esta tarea, ha creado un programa que se llama Redes Transeuropeas de Transportes, TEN, y a través de este programa hay una gran financiación de proyectos de todo tipo en cuanto a transporte. Y tengo aquí una carta de la red de transporte, y esas son las rutas principales de prioridad en la Unión Europea. Y aquí se ve claramente, aquí está Hamburgo, aquí pequeño, y se ve claramente que es un nudo de esta prioridad, axa de prioridad, de esta axa de prioridad y de esta axa de prioridad. Hasta aquí. O sea, por eso se nota que el transporte es muy importante, y también la política de transporte de la Unión Europea es muy importante e interesante porque nos da acceso a los fondos europeos para financiar proyectos para el puerto y para el tráfico en Hamburgo. Y últimamente quiero hacer referencia a la política comercial, y queda claro, si hay un mercado común y una frontera común, queda claro que la otra cara de la medalla es la política comercial exterior. Y esta otra cara de medalla significa que la política comercial exterior también es competencia de la Unión Europea. Y por eso es un campo de integración europea más avanzado, y es ahí donde la Unión Europea dispone de medidas concretas como la prohibición de prácticas de dumping o de métodos de comercios ilegales. Y bueno, tengo aquí las líneas que tenemos desde Hamburgo, y se puede imaginarse que esta política es muy importante si hay este tipo de comercio en todo el mundo. Y pasamos ahora al último folio. Aquí he mencionado también los retos y las tareas que tiene la Unión Europea para explicar un poco qué tiene que ver con Hamburgo. Y el último que he puesto son las sanciones mercantiles de los Estados Unidos. Y teniendo en cuenta que tenemos mucho trato con los Estados Unidos, ya hemos visto las cifras, es muy importante que la Unión Europea va a negociar de una manera muy fuerte para proteger el mercado libre al nivel global para nosotros. Y también es muy importante para todos nosotros aquí, porque para nosotros es muy importante tener este puente, este contacto, esta relación. Pues lo que se ve aquí son las tareas que vemos ahora mismo a nivel europeo, que es la discusión sobre el futuro de la Unión Europea, que tiene que ver mucho con un reto que es la organización del Brexit.
de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que es bastante fuerte, que es un paso fuerte para la Unión Europea, que un pueblo, o la mayoría de un pueblo, aunque sea fina, rechaza el proyecto europeo, la integración europea, pero como el Reino Unido en muchos campos ha frenado la integración europea, tenemos ahora la posibilidad de avanzar más. Y se ve claramente ya tendencias a avanzar más en temas de seguridad, en temas de cooperación en los mercados, y por eso también tiene una cara positiva este proceso de la salida del Reino Unido, que promociona esta discusión. A la vez, estamos ahora viendo una discusión sobre la margen financiera a partir del 2021 para 7 años, y esa es la programación de las finanzas de la Unión Europea. También tiene que ver con el Brexit, porque el Reino Unido ha aportado mucho dinero a la Unión, al presupuesto de la Unión Europea, que va a faltar. Se habla de 10 millardos de euros cada año que hay que sustituir, y queda claro que por ejemplo, países como Alemania van a sustituir una parte de esta cantidad. A la vez, se está discutiendo sobre las tareas que se va a tener en los próximos años. Por ejemplo, la financiación de cuestiones de seguridad, de la protección de las fronteras exteriores, la política de defensa. Esas son nuevas tareas que cuestan dinero, y por eso hay que reflejar cómo se puede gastar el dinero propiamente para estos temas de futuro. Y junto a esto hay que pensar qué diseño tienen que tener los programas del futuro, y eso quiere decir cuánto dinero se va a invertir en la agricultura, que forma gran parte, casi un tercio del presupuesto. Otro tercio son ayudas regionales a través de la Unión Europea, y se habla de cortar estas subvenciones para las regiones ricas, por ejemplo para Hamburgo, para financiar otros temas. Para nosotros no es tan grave, porque no recibimos tanto dinero de estos fondos, y estamos concentrándonos mucho más en las inversiones en las universidades, en ciencias y en innovaciones, por ejemplo, en la digitalización. Y por eso estamos muy atentos de ver cómo funciona esta programación y participar en esta discusión. Pues como retos no he mencionado las últimas medidas de superar la crisis monetaria que hemos visto al comienzo, o hace 10 años casi, y la solución sobre los problemas de migración. Hemos visto hace 3 años una llegada de 1 millón de refugiados en Alemania, desde Siria y Afganistán, y se puede imaginar que eso pone problemas bastante graves a la Unión Europea, y eso queda por resolver. Es una tarea bastante difícil. Y las cosas demás ya he mencionado, el Brexit y las sanciones mercantiles. Bueno, eso ha sido un resumen, un intento de explicarles un poco cuáles son las perspectivas, las posibilidades que una ciudad-puerto como Hamburgo tiene de la Unión Europea.
cuáles son los beneficios, cuáles son los retos que compartimos y qué podemos hacer para participar en esta discusión. Y me resulta, para mí es muy importante que todos ustedes saben que la Unión Europea nos garantiza el mercado libre para nosotros en Hamburgo, para hacer crecer nuestros negocios en Europa, pero a la vez para ejecutar nuestra función como puente para otros continentes y sobre todo para los continentes con los que tenemos una relación tan estrecha como es Latinoamérica y en particular Colombia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Henrik. Tienen ahora otra vez la posibilidad de plantearle a nuestro conferencista preguntas si quieren. Es una oportunidad única, naturalmente, porque no tenemos todos los días aquí a representantes de la ciudad de Hamburgo, de la Unión Europea. Y sí, hay preguntas. Estudiantes de Relaciones Internacionales, adelante. ¿Dónde están? ¿Dónde se esconden? ¿Eh? Bueno. Sí, venga. Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, cuando mencionabas la dualidad entre... Sí, cuando mencionabas la dualidad entre ciudad y gobierno federal y su relación directa con los demás organismos de la Unión Europea, ¿qué sucede entonces con las decisiones de Alemania o con los requerimientos de Alemania como país? Es decir, lo que busca Hamburgo, digamos, se sobrepone o se somete a la voluntad de Alemania. Bueno, volvemos al triángulo. Sí, ese triángulo. Pues eso es un principio de la Unión Europea, que solamente puede tomar legislación o adoptar legislación en las partes en que los Estados miembros han trasladado sus competencias legislativas al nivel europeo. Pero en este caso, y si la Unión Europea ejerce este derecho, entonces hay una prioridad de Anwendungsvorrang. ¿Cómo se dice? Anwendungsvorrang. Perdón. Una prioridad de la aplicación de estas normas. Es decir, las normas alemanas siguen existiendo, pero se aplican las normas europeas en este caso. Y lo interesante es que todos los estados no tienen el derecho de decidir si aplican esta norma o esta, sino está centralizado por las Cortes Europeos en Luxemburgo. O sea, ellos deciden si hay esta prioridad de las leyes europeas o de las leyes alemanas o nacionales. Y es lo mismo con las leyes regionales de Hamburgo, ¿no? Como tenemos nuestras leyes también es la misma cosa. Ahí. Muy buenas tardes y muchas gracias por tu interesante conferencia. Tengo una pregunta y está relacionada con todo el tema de inmigración. Como estamos hablando de ciudades puertos, precisamente como ciudad puerto Hamburgo, en el corazón de Europa, en el corazón de Alemania, ¿cuál es la proyección que tiene la ciudad con respecto a la inmigración desde América Latina u otras partes del mundo en los próximos años? O sea, ¿están abiertos a recibir gente? ¿Han pensado sobre esto? ¿Hay algún tipo de política
sobre recibir personas de otra parte? Pues Hamburgo tiene una política bastante abierta, también en comparación con otros estados federales que tenemos en Alemania. Hay muchas vías de entrar en Alemania. Bueno, en el fondo es un derecho nacional, que con unas partes europeas ya. Existe la posibilidad de ejercer también estos derechos a través de la Unión Europea, pero los estados nacionales han mantenido gran parte de estos derechos a sí mismas. Ahora bien, hay la posibilidad de venir como refugiado, hay la posibilidad de venir como parte de la familia, hay la posibilidad de venir como estudiante o científico. Hay la con una beca del DAAD. por ejemplo, o haciendo prácticas para la EULAC Fundación. A la vez hay la posibilidad de entrar en Alemania, pero hay cuotas de dinero, de sueldo que hay que presentar un tratado fijo, un contrato fijo cuando se entra. O también si se mueve con una multinacional. Entonces sí hay la posibilidad de entrar en Alemania también. Esas son las vías. Gracias. ¿Más preguntas? Si no, sí. Ahí, en el fondo. ¿Era una pregunta? No. Vale. Bueno, si por el momento no hay más preguntas, entonces damos las gracias a nuestro segundo conferencista. 21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe.